Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas, pues por haber venido a esta convocatoria, a esta jornada, a este seminario, retiro, no sé, llámelo como usted quiera, donde vamos pues a estar disertando, compartiendo, descubriendo este convite de la palabra de Dios sobre los temas de la consagración al Inmaculado Corazón. En esta parroquia, que es de la parroquia del Santísimo Redentor en Cautemoc, aquí en México, en la Ciudad de México. Bueno, para mí, repito, es un gran honor que se me haya invitado a compartir con ustedes estos temas de la consagración. Es decir, ¿qué es la consagración? ¿Para qué nos consagramos? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se vive la consagración en la vida práctica, en la vida diaria? Más allá de todo este tema arcano, teológico, que está como en las nebulosas, está como en las nubes, referido a la consagración, sino llevado a una vida práctica, a la práctica, para hacernos santos y salvarnos, porque para eso es la consagración. La consagración es el medio, la revelación, también lo puede ver así, dado por el cielo, el mensaje dado por el cielo, el llamado dado por el cielo, para convertirnos más fácilmente de la mano de María y formar a Jesucristo en nosotros. Eso es la consagración. La consagración es un regalo, es un enorme regalo que nos ha dado el Padre. Él desea que a través de la unión de María, desarrollando las virtudes de María, que me gusta decir que las virtudes de María son los sentimientos de María, son los pensamientos de María, son los movimientos de María, de manera sencilla, para entender qué es vivir la virtuosidad de la Santísima Madre, que también San Luis lo va a desarrollar como la esclavitud mariana, hacerse esclavo de María, unido a María, obedeciendo a María, sus dictámenes y los deseos de su Inmaculado Corazón. Y ella nos ayuda, y esa es la gran ayuda idónea. Fíjese qué hermoso. Adán, Eva, por allá estamos ubicados en el segundo capítulo del Génesis, cuando Dios decide crear a Adán y ve a Adán solo, ¿verdad? Y dice algo Dios: he visto que Adán está solo y necesita una ayuda idónea. Cuando Dios, nótese esto, mire qué interesante, bendito Dios, cuando Dios decide darle esa Eva, porque era una Eva, ¿correcto? Cuando Dios decide darle esa Eva a Adán, esa primera Eva era inmaculada antes de pecar. Correcto. Entonces le estaba dando figurado, porque es una figura para entenderlo. ¿Le estaba dando a quién? A María. Le estaba dando, Adán es usted, Adán soy yo, Adán es la iglesia, Adán es la humanidad, Adán es la creación de Dios, Adán es su familia. Y Dios quiere darle ¿qué? Una Eva, que es ¿qué? Inmaculada, porque lo vio ¿qué? Solo, y que necesitaba una Eva. Le daré una ayuda idónea. Mire qué hermoso. Eso es María para nosotros. Es la ayuda inmaculada e idónea de Dios para poder entrar, porque en aquel momento estaba en el jardín del Edén, pero hoy estamos fuera, para poder retornar y regresar ¿qué? Al jardín del Edén, que es por cierto lo que desarrolla el numeral 45 del Santo Tratado de la Verdadera Devoción, que redactara el Espíritu Santo de la mano de San Luis, y lo redactó fue el Espíritu Santo, obvio, usando a San Luis, pero lo redactó el Espíritu Santo. Es un escrito revelado, escrito, redactado por el mismísimo Espíritu Santo. He dicho en muchas de las charlas que he estado compartiendo aquí en México durante todos estos días, que es el libro más odiado por el demonio. Es el libro, Revelación, que el demonio no desea que usted se lleve en esta mañana, que no desea que usted viva, que no desea que usted conozca y que ponga en práctica, y mucho menos desea el demonio que usted lo comunique y lo enseñe a los demás. ¿Por qué? Porque en el tratado existe algo
Y yo lo llamo a veces al tratado como el plus de Dios. Ese más de Dios es el Santo Tratado. Porque en el tratado hay algo, es el compendio profético por excelencia en relación al rol y papel de la Santísima Virgen, a través del cual ella destroza, pisotea, derrumba y desbarata el reino de Satanás sobre la faz de la tierra y hace triunfar a su Inmaculado Corazón, percep al Sagrado Corazón de Jesucristo el Señor. Y si algo odia el diablo, porque de repente nos podremos imaginar, bueno, ¿qué es lo que más podrá odiar el diablo en cuanto a la obra de Dios? Diríamos, el hombre. Ciertamente sí, odia al hombre. Pero hay algo, hay un elemento que odia y que nos enseña la Biblia. La palabra nos da una cantidad de referencias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero tal vez una de las referencias más dicientes que nos ayudaría a entender este odio de Satanás contra Dios, la persecución, puede verlo así también, es este conflicto, esta lucha, este combate que tiene Elías con Jezabel. Nos acordamos que esta crónica pues está en el Antiguo Testamento. Muy bien, Jezabel es figura de un principado demoníaco. Mentira, engaño, manipulación, persecución, odio a los profetas de Dios, a la iglesia de Dios, a los mensajes de Dios, al plan de Dios, confundirlo, infiltrarlo, contaminarlo, generar cualquier cantidad de conflictos, problemas, dificultades, intrigas, complot, todo eso, nuevo orden mundial, Illuminati, si lo quiere ver así. Todo eso representa Jezabel. Ya todo aquello que sucedía entre Jezabel y Elías era una prefigura hacia donde iba el mundo y a donde estamos hoy ciertamente metidos. Pero Elías, figura del auténtico profeta, figura del verdadero profeta, figura del verdadero mensaje, verdadero profetismo, hoy lo entenderíamos como figura de la verdadera revelación de María, figura de las verdaderas apariciones y mensajes de María, la verdadera doctrina de María, es decir, el Santo Tratado de la verdadera devoción. A ver, se lo voy a decir así más sencillo. Esto que tengo aquí en mi mano, que es el Tratado de la verdadera devoción, y por cierto, este ejemplar incluye otro libro que es la síntesis del tratado, que es la estructura sintética del tratado, que es El Secreto de María, que es la otra obra de San Luis. Entonces, en este ejemplar que tengo acá, para los que deseen adquirirlo, están dos libros en uno. Bueno, esto que está acá es el Elías de estos tiempos. La revelación del tratado es el Elías de estos tiempos. ¿Por qué? Porque contiene todo lo que movió el espíritu de Elías para combatir y derrotar a Jezabel, que también Jezabel en la iglesia de aquel momento representaban las herejías, las desacralizaciones, las profanaciones, las rebeldías, los complot para destruir la iglesia. Porque el pueblo de Dios en aquel momento seguía lo que se llamaba el culto al yaveísmo, o sea, a Yahvé. Eso era, pues, figura de lo que hoy sería el culto a la Eucaristía. En aquel momento era el culto a Yahvé, todavía no teníamos. El Espíritu Santo pues va revelándose a través de los siglos de la historia del tiempo. Todavía no estaba revelada la Eucaristía como hoy. Estaba prefigurada, pero no estaba totalmente revelada, como ya Jesús sí la inaugura, la instituye. Entonces, esta figura del yaveísmo y que Jezabel persigue, quiere destruir, y logró ciertamente infectar al pueblo de Dios, logró apartar al pueblo de Dios del yaveísmo, y Acac, que era el esposo de Jezabel, que vendría a ser como, ay bendito, voy a seleccionar bien la palabra para decir esto, para no pisar callos. A ver, sería como la figura de la monarquía eclesial. Sería como la figura del Papa. Y aclaro, soy totalmente obediente al Papa Francisco y es el auténtico Papa. Cierro paréntesis. Así las cosas, entonces Jezabel busca infiltrar y contaminar, y en el momento que toma el corazón, manipulación, influencia espiritual sobre el corazón del rey Acab, caído el pastor, se dispersan las ovejas, dice la Escritura, logra desviar al resto del pueblo de Dios hacia lo que era el verdadero yaveísmo.
Hoy lo entenderíamos como los sacramentos, la doctrina, la desacralización, la desobediencia, la apostasía moderna que nos va a profetizar San Pablo también en su carta a los tesalonicenses. Nos va a hablar sobre este tema del anomus, hombre sin ley, y del catejon, el que lo detiene por el momento. Bueno, una suerte de catejon del que anuncia San Pablo en la carta a los tesalonicenses es Elías. Entonces podríamos entender también que una especie de catejon o una forma de qué es lo que detiene es la fuerza y el poder dado por Dios a María Santísima en la persona de sus hijos dentro de la iglesia. Un papa mariano es un catejon, un papa impregnado de la doctrina del santo tratado de la verdadera devoción es un catejo. Y unido un ejército alrededor de ese papa, viviendo el tratado de la verdadera devoción, que es la doctrina más regia completa, es el compendio más completo de la profecía mariana que existe, es un catejo que detiene el avance del anticristo. Muy bien, entonces en aquel momento vemos cómo Jezabel, figura de todo esto que les he compartido, perseguía a la iglesia, buscaba intriga, complot, desobediencia, apostasía, para buscar destruir la iglesia. Pero Dios se guarda un remanente fiel. Dios se guarda un resto fiel. Ustedes son ese resto fiel. Yo soy parte de ese resto fiel. En cada parte del mundo Dios se ha guardado un resto fiel, como en efecto Elías es figura también de un resto fiel y de un grupo de profetas. Si ustedes se acuerdan en la escritura, que Elías protegió un grupo de profetas en unas cuevas, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien, eso es figura del resto fiel de este tiempo. Bueno, y el gran triunfo que acontece es en una montaña, Monte Carmelo, figura de la Virgen del Carmen. Y esta nubecilla que se acerca en 7 tiempos, cuando Elías manda a su siervo Giezi a que observe, porque por más de 3 años no había llovido sobre la tierra, y entonces manda a que vaya a ver si ya viene esta nubecilla, María, venía del mar, María, y viniendo del mar estalla la lluvia, figura de la gracia, de la bendición, de la misericordia. Había una gran hambruna, una gran esterilidad sobre la tierra, un gran desierto, y de repente vino la lluvia de la misericordia. Todo esto es justamente los mensajes de la Santísima Madre, sus apariciones. María cambia los tiempos, María transforma los tiempos. En las bodas de Caná, si usted observa bien en el capítulo 2 de Juan, donde se recoge esta escena, vemos que el vino se había acabado. Y es una escena tremenda, porque si algo le falta a la humanidad en este tiempo, ¿qué es? Vino. Y lo que tenemos en la sociedad, en vez de vino, ¿qué es? Hiel, vinagre, amargor, ¿sí o no? Acidez. ¿Y qué es el amargor y el acidez? Contrario, que es la tipología contraria al vino. ¿Qué es el amargor, el acidez? La ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto. Ay, bendito este país. El aborto, la eutanasia, toda esta corriente nauseabunda, vomitiva de Satanás, a través de las leyes antimorales y antinaturales que van contra el orden divino creado por Dios, espiritual y natural. Ese es el vinagre del demonio. Ese es el agua ponzoñosa y venenosa de Satanás. Es la figura del veneno de la serpiente. Es la figura del fuego del dragón. Y es la figura del veneno del escorpión. 3 figuras demoníacas que conforman la Trinidad satánica. El dragón representa a Lucifer,
La serpiente representa a Satanás y el escorpión representa a Satán. Esto es la Trinidad satánica. Repito otra vez, el dragón representa a Lucifer. La serpiente, como ya todos sabemos por cultura, por formación, ¿verdad?, representa a Satanás, Génesis 3:15. Y Satán es la figura del escorpión. Fuego, y en los otros dos, agua venenosa, agua ponzoñosa, agua amarga, como un vinagre. Y si algo ha inoculado el demonio en este tiempo, es eso, precisamente. Ahora, ¿qué le hace falta a la humanidad? Vino. ¿Quién es la que interviene donde no hay vino, no hay esperanza, aparece o pareciera todo perdido y sin esperanza, donde pareciera que el demonio está triunfando, pareciera que las fuerzas del mal se están saliendo con la suya y pareciera que toda esta globalidad, toda esta globalización del pecado, toda esta globalización del paganismo que se extiende por el mundo entero, donde pareciera que se está borrando la cristiandad, como si fuera un borrador del demonio que está como borrando la cristiandad y la moral cristiana. Pareciera que eso es lo que vemos. Bueno, frente a eso, Dios tiene una omnipotente suplicante. Dios se ha guardado un arma, que es la omnipotencia suplicante, a quien le han dado Dios, porque el poder es de Dios, pero lo ha conferido, lo ha entregado a una Virgen Inmaculada, para que medie e interceda. Hijo, no tienen vino. A ver, sería esto: hijo, mira, la ideología de género está destruyendo esta nación. El aborto está destruyendo esta generación. Mira, mi hijo, mi hija, su hijo es homosexual. Mira la droga cómo está arrasando y destruyendo a este hijo mío, a esta hija mía. Hijo, no tienen vino. Sabemos muy bien que el vino es figura del amor, del gozo, de la alegría y de la Eucaristía. No tienen vino. Figura de la verdadera revelación, del verdadero mensaje del Señor, que trae esperanza, fuerza, fortaleza, avivamiento en la iglesia. Bueno, y la madre dice: hijo, no tienen vino. Y Jesús mira a su madre, y esto es lo que justamente San Luis y San Juan Pablo II explica muy bien, que San Luis ha desarrollado lo que se llama la doctrina del doble envío. ¿Qué es la doctrina del doble envío? A Jesús por María y a María por Jesús. Esa es la doctrina del doble envío. Muy bien, las bodas de Caná y el momento de la pasión de Cristo en medio de la cruz, donde nos entrega a María. Jesús nos lleva a María y María nos regresa a Jesús. Eso es la doctrina del doble envío. Muy bien. Entonces, Jesús le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. Y fíjense cómo la llama. A veces los movimientos protestantes malinterpretan terriblemente esto, diciendo que se refiere, pues, mire, de la manera despectiva como la trata. No, despectivo es la ignorancia en la que ellos están, por no entender las Escrituras. Resulta que la llama mujer. Cuando comenzamos a hablar al comienzo, hablamos del Génesis, y dice: le daré una mujer, una ayuda idónea. Justo Jesús llama a María mujer, y esa primera mujer, como Dios también la llama para dársela a Adán, ya dijimos que era inmaculada. Entonces, en otras palabras, Jesús, ¿qué le está diciendo a María? Inmaculada. Inmaculada, aún no ha llegado mi hora. ¿Y qué hace la Inmaculada? Audazmente, sagazmente, hace un giro audaz
una intrepidez inmaculada. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús se queda. Qué audaz eres. Qué intrépida eres. Es que lo sabes hacer. Te sales con la tuya. Es un giro extraordinario de la madre. El tiempo era el no tiempo. Me explico. No ha llegado mi hora, no hay vino. Es el no tiempo. No va. La humanidad se está destruyendo, hijo. No va. Lo que viene es castigo. Ella hace un giro de la omnipotencia suplicante, un giro en la omnipotencia suplicante, esta que nos reconoce el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, luz de las gentes, documento de la Iglesia. Y ahí dice, del punto 67 y siguientes, dice que María es la omnipotencia suplicante y que ha colaborado activamente en el papel de la redención. O sea, en otras palabras dice que es corredentora. Interesante. Muy bien. Entonces la madre hace un giro sorpresivo para los hombres, pero secretamente concebido y esperado en el corazón de Dios, porque para eso fue creada. Y es arma estratégica de Dios para confundir y hacer sucumbir en incertidumbre a Satanás. María, el arma secreta de Dios contra Lucifer y todos sus planes. Siempre lo desconcierta. Nótese que hablamos también de Jezabel, y Jezabel persiguiendo a Elías. ¿Por qué? ¿Por qué Jezabel persigue a Elías? Porque Jezabel no conoce los tiempos y las interpretaciones de la profecía, y Elías era prefigura del verdadero profeta mariano, prefigura del verdadero mensaje mariano, Monte Carmelo, Virgen del Carmen, del verdadero mensaje, la verdadera aparición, el tratado de la verdadera devoción, que es donde está todo el compendio de la profecía mariana para derrotar a Satanás. Toda la profecía mariana que revela el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Esto que a veces, ¿pero qué es el triunfo? ¿Cómo viene? ¿Cómo será? ¿Qué es eso? Que se anuncia aquí, se anuncia allá, se incluyen muchas oraciones y todo lo coreamos y lo cantamos. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Bueno, ¿qué es eso? Que anunció pues la Virgen en Fátima. Está revelado todo en el Tratado de la Verdadera Devoción. Y así como Jezabel perseguía a Elías, hoy Jezabel persigue al Tratado de la Verdadera Devoción. Todo aquello que tenga que ver con toda iniciativa, predicación, enseñanza, divulgación del Tratado de la Verdadera Devoción es Elías. Mensaje que revele, predicación que enseñe, iniciativa que busque promover en forma de grupos, cenáculos, movimientos, corrientes, o cualquier espiritualidad de la Iglesia que busque nutrirse y fortalecerse y vivir a María a través del Tratado de la Verdadera Devoción, es un Elías en estos tiempos, es el Elías de estos tiempos. Es uno de los dos grandes testigos de Apocalipsis 11, Elías. Muy bien. Y Jezabel empuña sus dientes, busca perseguir completamente todo lo que huela al Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Por qué? Porque así como persiguió a Elías, que era el profeta de aquel momento, en la Iglesia, tenía el conocimiento y el entendimiento de la revelación y de los secretos, de los misterios y de los tiempos de Dios. ¿A quién ha sido comunicado eso hoy en día y quién lo maneja, quién lo administra? Medianera, mediadora de todas las gracias. Es un dogma. De hecho, el numeral 25 del Santo Tratado, ahora lo entraremos a compartir, habla de esto mismo,
que todo don, gracia y carisma, el Espíritu Santo se ha despojado. Todo, Él se despojó, se desnudó, quedó desnudo. Mire, uso este grafismo para que lo pueda entender. El Espíritu Santo se desnudó y se lo entregó todo a María. ¿Y dónde está eso en la Biblia?, diría uno. Bueno, cuando el Espíritu Santo entrega a Cristo y lo encarna en María, ¿le dio o no le dio el todo del Padre? La herencia total del Padre, ¿quién es? Cristo. La profecía total del Padre, ¿quién es? Cristo. El misterio total del Padre, ¿quién es? Cristo. El conocimiento, revelación del Padre, ¿quién es? Cristo. Y el Espíritu Santo se despoja y se lo da ¿a quién? Listo, ahí está en la Biblia. Es bíblico. Bueno, muy bien. Y esto es lo que desarrolla en el numeral 25 justamente San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, habiendo hecho pues todo este viaje, todo este paralelismo, lenguaje comparado, configurado, metafórico, pues en el que hemos arrancado, vamos a ir entonces ahora al numeral 114 del tratado para ver por qué entonces es el libro más odiado. Y usted es un Elías, está llamado a ser un Elías, un pequeño Elías, un hijo del Carmelo, que promueva este conocimiento, que lleve la salvación que en María Jesucristo quiere llevar en este tiempo a la humanidad. Resto fiel, remanente fiel. Pero el Espíritu Santo también le advierte, le dice: debes entender y estar persuadido o apercibido de que serás perseguido. Sí, tú serás un dolor de cabeza para el diablo. Y va a buscar la manera de que no vivas el tratado, de que no practiques el tratado. Pero he ahí el gran desafío. Amén. Porque Dios no nos ha llamado a ser cobardes, sino valientes. Amén. Porque a cobardía no hemos sido llamados, dice San Pablo. ¿Sino a qué? Sino a ser valientes en el Espíritu Santo. Obvio, con la ayuda del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos sostiene, pegamos la carrera. Amén. A veces, cuando se están haciendo oraciones de sanación, de liberación, alguna persona pues puede tener insidias, vejaciones, obsesiones del demonio, para no hablar de posesión plena. Y bueno, grita el demonio y todo el mundo se asusta y sale corriendo. No, Él es el que tiene miedo de nosotros. Nosotros no debemos tener miedo de Él. Amén. Repitan conmigo: Satanás nos teme. Convénzase de eso. Amén. Es al revés. Y el miedo que podemos experimentar, porque Él nos transmite, ¿no? Eso es lo que se llama el vómito del demonio, en los momentos de oración de liberación, o cuando uno acompaña a un sacerdote a un ritual de exorcismo y el sacerdote lo está llevando a cabo también, y uno lo acompaña para colaborar. Y uno siente como a veces un miedo, un temor. Eso que usted siente no es de usted. Uno cree que es uno el que está sintiendo el miedo, y de hecho es real, uno lo siente, sino es una proyección del miedo que Satanás siente de nosotros. Es al revés. Y nos confunde, ¿no? Nos hace creer que somos nosotros los que estamos sintiendo ese miedo. Él es el que vomita ese miedo. Ese miedo es de Él. Convénzase de eso. Eso es un principio clave para la guerra espiritual. Ahora, vamos entonces al numeral 114 del Santo Tratado de la Verdadera Devoción. Iremos haciendo charlas, un descanso, otra charla y un descanso, y así pues hasta culminar nuestra jornada. En el numeral 114 dice lo siguiente, esto es maravilloso, sobre Elías, Jezabel, todo esto, el tratado que estábamos compartiendo. Fíjense usted, diga conmigo: nosotros somos los Elías, llamados, predestinados por gracia en María para vencer a Jezabel, figura del demonio, en el Monte Carmelo, la iglesia. Amén.
Convénzase de eso. Usted es el pequeño Elías. Usted es un pequeño Elías de estos tiempos. Convénzase de eso. Dice así: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. ¿Vieron? Hemos dicho que San Luis María Griñón de Montfort es, porque sigue siendo por la doctrina que escribió, y era porque en su tiempo lo fue. Entonces, era y es un Elías. Y como Elías, y así como Jezabel persigue y quiere acabar a Elías, pues de igual forma, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? San Luis, figura del Elías de aquel momento, te quiero acabar y te quiero destruir por ese libro que estás escribiendo, que tiene profecía, que tiene conocimiento, donde se profetiza, se revela mi derrota. Y una de las cosas del por qué también el demonio persigue a los auténticos profetas o al verdadero profetismo de la Virgen, el tratado de la verdadera devoción, y todo aquel que lo viva, lo porte y lo enseñe, es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Satanás no tiene el don del Espíritu Santo, lo sabemos, lo perdió cuando pues cae de Luzbel a Lucifer, del cielo. Luz bella a luz fea, se convierte en Luzbel, luz bella, Lucifer, luz fea. Bueno, muy bien. Y él pierde pues todo aquello, caído de la gracia, ángel caído, muy bien. Entonces no tiene el don del Espíritu Santo y el don de profecía, el ministerio de profecía, porque la profecía es ministerio y es don. Forma parte de los 5 ministerios que nos habla la Escritura en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, y es también un don, es un ministerio del Espíritu Santo y es un don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces él no tiene ni ese ministerio y mucho menos tiene ese don. Ahora, ¿quiénes tienen en sí ese ministerio? ¿Quiénes ejercen en sí ese ministerio por el sacerdocio común de los fieles? ¿Quién? Los bautizados. Somos reyes, profetas y sacerdotes, ¿correcto? Por doctrina, sacerdocio común de los fieles. Eso no lo tiene el diablo. Entonces persigue a quienes sí lo tienen, porque no lo tienen. Porque él necesita entender, descifrar el misterio de la profecía, pero a él no le es dado descifrar, ni comprender, para él sería como una maraña, desmarañar el misterio profético. Entonces necesita de nosotros, porque él no sabe. Y de ahí viene la arremetida, el ataque, la persecución. Entonces, por excelencia hemos dicho que el Elías, todo ese caudal profético que revela para estos tiempos, es el tratado de la verdadera devoción. Y si usted estudia y vive el tratado, pues será un Elías, porque va a promover la ciencia profética que anuncia, revela la derrota de Satanás, que dice cómo derrotarlo, que dice cómo acabarlo, y que enseña y revela cómo hacer triunfar al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús en este tiempo, que son por excelencia también los 2 grandes testigos del Apocalipsis, Apocalipsis 11. Los 2 grandes testigos prefigurados en la figura de Elías y figura de Moisés son justamente el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero necesitamos, o el cielo pide, llama a que este resto fiel se organice, y es lo que vamos a ver ahora en la profecía del numeral 114 que estamos compartiendo del tratado. No antes saber, sin tener conciencia, diga conmigo, ser un Elías que vive, que promulga y enseña la doctrina del tratado, contiene un precio a pagar. ¿Usted está dispuesto a pagarlo? ¿Sí está dispuesto a pagarlo? ¿Sí? ¿Sí, sí? Bendito Dios. Diga, sí. Porque si no, purgatorio más largo. Amén. O sea, esto es sí o sí.
Salió, tocó. Amén. Ay, no, Señor, que no me duela mucho, que no me vaya a doler mucho. No, más te va a doler el purgatorio, sin vergüenza, si no asumes el llamado que Dios te quiere hacer en esta mañana, y a todos los que nos están viendo por la televisión, por la internet y nos oyen a través de las redes sociales. Amén. Porque si usted está aquí y el que nos está viendo es porque ¿qué? Es porque es un llamado, si no, no estuviera aquí. Así es sencillo. Dios es tan lógico, tan simple. Pues, ay, Señor, ¿cuál es la señal para saber si de verdad yo soy un Elías, soy un llamado? Ay, ¿cuál es? Ay, Señor, mándame a San Gabriel, así, una experiencia epifánica, sobrenatural, portentosa. Y una nube así, con truenos y centellas y luces. Y se aparece Gabriel. ¿Quién le dijo a usted que eso va a ser así? Dios se revela en la sencillez. Diga, Dios es sencillo. Dios es simple. Bueno, en esa sencillez y en esa simpleza se revela y llama. Amén. Lo que pasa es que como nosotros vemos tanto Iron Man, Avengers, todas estas cosas que vemos, La Mujer Maravilla, Wonder Woman, todas estas cosas que vemos de Hollywood, nos imaginamos que tiene que ser una epifanía, una advocación profética tipo Hollywood. Porque estamos impregnados, nos han trastocado la psiquis. Sí, en serio. Entonces nos tienen sumergidos en un mundo de ciencia ficción. Y ese es un tema tremendo. Ese es un tema tremendo. Oh, gracias, hermano. Ya usted el purgatorio me lo hizo más suave. Bendito sea el Señor, gracias. Mire, un sirineo, ay, Dios mío. Bueno, gracias a Dios. Entonces, bueno, aquí, ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos toda esta cosa fantasiosa, creada por todas estas películas desde décadas, ya han trastocado nuestra psiquis, los procesos normales, deductivos, lógicos, en los que Dios también opera. Y nos han sumergido y han contaminado la fe. Mira esta expresión. Han contaminado la fe en una suerte de ciencia ficción religiosa. Y creemos que entonces vivir la fe es como vivir una cosa así, como tipo película de Hollywood, con efectos especiales. ¡Oh, Señor! Es que yo quiero vivir la fe con efectos especiales. En HD, surround. Y en tercera dimensión. ¡Oh, es que así se siente mejor! Y todos estamos en este tema de sentir, sentir que se me paren los pelos. Cuando voy a un cenáculo de la Virgen y que sienta bastante. ¿Quién le dijo a usted que eso es la fe? Si por misericordia y por nuestra miseria para ayudar a la fe, el Señor nos da regalitos sensibles, bueno, gloria a Dios. Que si unas escarchitas, que si unos vientos, que si brisas, que si un milagro, bueno, gloria a Dios, pero no se quede ahí, no se quede ahí. Vaya más allá, vaya más adelante. Amén. ¿Que hubo escarchas? Y entonces usted le hace la escarcha, oh Santa Escarcha Inmaculada, todo el poder es para ti, Escarcha Inmaculada. No caiga en eso, no caiga en eso. Ciertamente es un fenómeno permitido y que la Virgen no siempre lo da en algunos momentos para ayudar. Pero si nos quedamos ahí, querido hermano, querida hermana, no avanzamos, no crecemos. Amén. Digan conmigo, en el purgatorio, las escarchas que voy a ver son de fuego. Siga buscando escarchas para que vea. Allá las escarchas sí son de fuego. Entonces no busque más eso. Si se dan, perfecto. Pero busque avanzar. El problema es... ¿Por qué me tienes hablando de este tema, man? Bueno, el problema es cuando ponemos nuestra fe en las manifestaciones. Pueden ser auténticas, sí.
Pero cuando ponemos la fe en los milagros y las manifestaciones, corremos un tremendo riesgo, ¿saben? Por ejemplo, una persona que pone su fe y su confianza y su fortaleza en ver escarchas, así sean auténticas y vengan de Dios, o que en signos, aires, vientos, liberaciones, sanaciones, cosas sobrenaturales, y pone su fe en eso. En el momento en que por alguna razón del misterio de Dios no se dé una escarcha, no se dé un milagro, no se dé una manifestación sobrenatural, se le acabó la fe. Porque la fe la tiene puesta en la manifestación y no en la palabra. La fe tiene que estar puesta no en la manifestación, sino en la palabra, con o sin manifestación sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Eso es vivir la consagración. Sí, sí. Eso es vivir la consagración. Y no esta cosa de ebullición emocional, porque en la iglesia, bueno, madre, me tomo esta ligereza para explicarlo. Bueno, tú me ayudas en esto. A ver, en la iglesia ahora existe la moda del Espíritu Santo. ¿Cuál es el último grito de la moda salido del Espíritu Santo? Consagrarte a la Virgen. Entonces hemos caído en una suerte de consagracionitis aguda. Pero entonces resulta que vivencia aguda de la consagración, no, esa no. Es simplemente la mera recitación exterior, vocal, de 33 meditaciones, oraciones y una oración final, y ya quedé protegido contra el diablo. Y han convertido, incluso se desacraliza la consagración, mire qué tremendo, por esta cosa de la influencia de Hollywood, que nos ha vuelto seres emocionales desordenados, con emociones desordenadas, desorbitadas, extraviadas. De hecho, el trípode de la creación está formado por espíritu, alma y cuerpo, que es lo que Pablo enseña a los tesalonicenses, para que vuestra alma para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente ante la venida del Señor. Fíjate que usa la expresión irreprensible. ¿Quién es la irreprensible por excelencia? María. O sea, esa palabra irreprensible, aun cuando Pablo no menciona a María, es totalmente María, es totalmente la Inmaculada Concepción y es totalmente la consagración al Inmaculado Corazón. Nada más en esa palabra, irreprensible. Entonces está diciendo que la segunda venida de Cristo, y es el apóstol del fin de los tiempos, porque si algún apóstol, bueno, San Juan también en el Apocalipsis, pero bueno, si algún apóstol habla del tema del fin de los tiempos, ¿quién es? San Pablo. O sea, en el Nuevo Testamento me refiero. Es el apóstol de la doctrina, de la profecía del fin de los tiempos, salvando pues a San Juan que nos da el Apocalipsis. Bueno, muy bien. Y Pablo dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, fíjense el orden del trípode, y así nos debe hallar Jesucristo cuando venga la segunda vez. Nos debe hallar viviendo en espíritu, alma y cuerpo, no al revés. El mundo vive invertido. ¿Cómo vive el mundo? Vive cuerpo, alma y espíritu, al revés. Y nosotros tenemos que vivir al contrario, y eso es la converger. Cuando los militares en el ejército dicen a la is, ¿qué es a la is? A la izquierda. A la der, a la derecha, ¿no? Que van dirigiendo el escuadrón. Y vamos a ver ahora en la profecía del numeral 114, qué es esto del escuadrón, los soldados de María. ¿Cómo es ser un escuadrón? ¿Qué es ser formación? ¿Qué es tener mentalidad de soldado? ¿Cómo se organiza ese resto fiel? ¿Cómo vive ese resto fiel? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo ahora ahí en el numeral 114. Probablemente haremos un descanso porque esto van a ser intervalos de 1 hora para que usted pues no saque tantas almas del purgatorio hoy. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el trípode de la creación es espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Y el mundo vive invertido. Y entonces Dios nos llama a una metanoia. La metanoia es cambio, transformación, viraje. Es una expresión griega
que se usa en el Nuevo Testamento. Y nos llama converger. ¿Qué es converger? Que voy por aquí y hago esto, ¿verdad? Converjo. Bueno, eso es. ¿Qué es lo que tenemos que converger? Esta figura de cuerpo, alma y espíritu, para convergerlo ¿cómo? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, este converger, este voltearse, cambiar de dirección, conversión, es la consagración al Inmaculado Corazón. La fuerza que hace, la fuerza que imprime hacer ese movimiento de cuerpo, alma, espíritu, a espíritu, alma y cuerpo, se llama la consagración al Inmaculado Corazón. O sea, en otras palabras, mi querido hermano, mi querida hermana, y los que nos ven en la televisión y en las redes sociales y nos oyen, ¿qué carrizo es entonces en palabras sencillas, llanas, claras, convertirse? Eso es la consagración al Inmaculado Corazón, es convertirnos, pasar de esto, de cuerpo, alma y espíritu, a espíritu, alma y cuerpo, para ser irreprensibles, es decir, vivir en el Inmaculado Corazón de María, refugio del fin de los tiempos, y poder vivir y recibir a Jesucristo en su segunda venida. Eso es fácil, ¿no? Facilito. Fácil. Bueno, digan conmigo, es fácil. Es fácil. La fe lo hace ver fácil. La loca de la casa lo hace ver difícil. ¿Quién es la loca de la casa según Santa Teresita? Porque yo opino, porque yo digo, porque a mí me parece. Es más, esa es la loca de la casa. ¿Sí o no que somos así? Yo mismo tengo que guardarme todo el tiempo esa loca. A veces tengo que andar por ahí y empieza a hablar la loca. Yo, cállate, loca. Y es un trabajo tremendo porque uno tiene que silenciarse, ¿verdad? Y ahí vienen los padres del silencio. Recuerda que en la iglesia hay los padres del silencio, ¿cierto? San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Hay muchos. San Juan Eudes es otro. Santa Teresita misma es otro. Los padres del Carmelo son padres del silencio. San Charbel es otro. ¿Ya? El mismo Juan Diego, en toda su pobreza, era un padre del silencio, era un siervo del silencio por su profunda humildad. Amén. O sea, vemos que la iglesia está llena de muchos ejemplos y padres, servidores, profetas, mujeres, hombres, religiosos, religiosas, santos, santas, del silencio. Entonces, esto es silenciarse. Y ese es otro tema. Guardar silencio, porque cómo hay ruido adentro, Dios mío. Eso es una discoteca completa. Y ruido con un reggaetón a millón. Y guardar silencio. Muy bien. Nos quedan 10 minutos para culminar esta primera charla de apertura. Haremos un descanso y después continuaremos. Entonces, fíjense que cómo vive el mundo: cuerpo, alma y espíritu. A ver, te lo voy a explicar de manera sencilla. Un cuerpo sometiendo un alma con un espíritu soslayado, relegado y marginado. ¿No vive el mundo así? Lo que el cuerpo diga, lo que el cuerpo pida, porque hay el cuerpito. ¡Ay, el cuerpito! ¡Ay, es que el cuerpito me ministra! El cuerpito me habla. Y vivimos para servir el cuerpito. A ver, mire, vea su mano así, ponga su mano así, lo invito a hacer este ejercicio espiritual. Ponga su mano así, así, como si usted se estuviera viendo el cuerpo. Al verse así la mano es como si usted se estuviera viendo el cuerpo. Y usted, sí, amén, gracias. Y usted va a decir esto: cuerpito, te vas a podrir. Bien hediondo te pondrás. Bien hediondo te pudrirás. Gusanos saldrán de ti. Amén. Una alabanza acaba usted de hacer para Dios. Eso es alabanza pura. Amén. Y de la buena. Dios se goza cuando usted dice eso.
¡Ah! ¡Ay, es que yo cuido un espíritu! ¡Se va a podrir! ¡Se lo van a comer los gusanos! O peor, si te creman, fuego y candela lo que va a llevar. Pero sí o no, hermana, que es así. Y está obstinada, valga la redundancia, obstinación, de cuidar este cuerpo. Pues sí, hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo, pero no en esta cosa obsesiva, obceca, en la que el mundo ha metido este tema. De hecho, las mujeres tienen un problema tremendo con el cuerpo hoy en día. Mira, ya se ríe una sinvergüenza atrás. Tienen un problema tremendo con el cuerpo porque sufren de inflación. Ya voy a explicar qué es eso. No, o sea, este es un problema de la autoestimación. Hermano, es que yo estoy autoestimada. ¿Qué es eso de la autoestimación? Mire, le voy a explicar cómo me autoestimé. Y entonces es esto. Inflada por aquí. Y ¡pam! Inflada por allá. Infladas están. Y achicadas acá. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Cuerpo, alma y espíritu. Y debe haber una conversión. Amén. Y la conversión es imposible si no eres irreprensible. Amén. ¿Y qué es ser irreprensible? Inmaculada concepción. En otras palabras, consagración al Inmaculado Corazón de María. Todo ahí, la doctrina completa, hablaba San Pablo. Primero de la Inmaculada Concepción, el rol de la Inmaculada Concepción en la salvación para el fin de los tiempos y cómo todo eso transitaba a través de la consagración al Inmaculado Corazón. Nada más en esa palabra, irreprensible. Amén. Ahora, cuando vimos al contrario, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué es? Un espíritu reinando, gobernando un alma que habita en un cuerpo. ¿Vieron? ¿Y qué es eso? El triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reino del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Mire, toda esta profecía impresionante, San Pablo en 3 líneas. Y ahí está. Y esa es la invitación, pues. Ahora, para concluir, dice que tenemos que ser irreprensibles. Digan conmigo, ser irreprensible, es ser primero reprensible. Porque usted no puede alcanzar ser irreprensible si primero no tiene capacidad de ser reprendido. Usted no puede ser irreprensible si primero no soporta, no aguanta que Dios lo reprenda. Ay, es que a mí no me gusta que me hablen así. Yo llamo las hermanas de do parado. ¿Sabe cuáles son las hermanas de do parado? Ay. Y paran el dedito. Ay. O los hermanos de do parado. Bueno, ¿sí o no? Somos así, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que hacernos irreprensibles. Y no podemos ser irreprensibles si primero no somos reprensibles. Ahora, ¿qué es esto entonces? También en cristiano, en español, sencillo, diáfano, lenguaje de calle, el lenguaje de calle. ¿Qué es esto de ser reprensible? Diga conmigo, es ser humilde. Ahí está. Y la humildad es la primera virtud de 10 para levantar la tercera columna de la consagración al Inmaculado Corazón. Y la humildad es el primer efecto de 7, es el antídoto, solución del primer efecto de los 7 que existen a la consagración al Inmaculado Corazón. Y de acuerdo a los padres de la Iglesia, nos enseñan que el primer escalón de la vida virtuosa del ascenso al cielo, ¿cuál es? La humildad. O sea, por todos lados, humildad. Pero el Tratado de la Verdadera Devoción, el Espíritu Santo, San Luis agrega algo interesante. Dice que no es cualquier humildad,
Porque es que nosotros en el mundo, con este tema de los conceptos, definiciones y las culturas, tenemos como una idea de, bueno, humildad es esto, humildad es aquello. Y de repente vemos a una persona pobre, es de extracto humilde, vive en un pueblo humilde, vive en un barrio humilde, fulano de tal es humilde. ¿Seguro es humilde? O habría que ver si de verdad es humilde. Porque eso no es humildad. Lo entendemos, es una definición, pero no es esa la humildad que nos habla San Luis María Griñón de Montfort. Dice San Luis, el Espíritu Santo, que para poder articular todo este proceso, conversión, todo esto que estamos hablando, invertir el trípode, irreprensible, fin de los tiempos, salvación, todo esto que hemos dicho aquí ya al final de este segmento inicial, es justamente la humildad profunda. Diga, humildad profunda, profunda, profunda. ¿Y qué es humildad profunda? Santa Teresa de Calcuta la definió bien. Y vamos todos a repetirlo. Amar, amar, amar hasta que duela. Ahí entraste en humildad profunda. Si no te duele, no has entrado en humildad profunda. Amén. Es que no quiero, hazlo. Es que no me gusta, hazlo. Es que no me parece, cede. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Pero es que él es el que está equivocado y el desgraciado es él. Es verdad, humíllate. Amén. Pero es que duele. ¿Y qué importa que duela? ¿Y a Jesús no le dolió la pasión? Amén. Y le digo algo, más duele el purgatorio. Los dolores de aquí no son nada, comparados con los del purgatorio. Amén. Sí, en serio. Léaselos. Los santos que han ido al purgatorio, léaselos. Hay una santa en la iglesia que tiene como un tratado sobre el purgatorio. Chúpeselo. Como dicen por ahí en Venezuela, chúpate esa mandarina. Léetelo para que veas. ¿Cómo son esos dolores allá? Entonces, culminamos diciendo esto, repitan conmigo. El dolor, el sufrimiento más grande en la tierra es más pequeño en relación al más pequeño en el purgatorio. Entonces imagínense el sufrimiento. Ahora la hermana dice, ahora sí me haré santa. Amén. Fíjese que nosotros nos imaginamos que el sufrimiento más grande aquí, el más gigantesco, enorme. A ver, se lo voy a poner así, que lo manden a vivir a Venezuela. Bien grande es el sufrimiento, pues. Ahí se lo pongo, pues. Uy, no, hermano, cualquier cosa menos eso. Bueno, el sufrimiento más grande en la tierra es mucho más pequeño que el más pequeño del purgatorio. Y nuestro lugar de gloria en el cielo no lo determina el nivel de sufrimiento en el purgatorio. A ver, una persona va al purgatorio y llega al sufrimiento más grande, más dantesco, que es lo que se conoce como las cavernas infernales, que es el infierno temporal. Digo temporal porque de ahí un día se sale. El infierno atemporal es del que nunca se sale. Entonces este infierno temporal o las cavernas más del purgatorio, los niveles más bajos del purgatorio, más próximos al infierno, es lo que se conoce como las cavernas infernales. Allí, en ese lugar, son los mismos suplicios, sufrimientos, torturas hechas por demonios a los hombres, solo que de ahí se saldrá. Y parte del dolor y del sufrimiento que sufren estas almas que están en esas zonas más bajas del purgatorio es creer que están condenadas. Eso es parte también del sufrimiento en ese purgatorio. Pero un día saldrán. Bueno.
Bueno, entonces nos imaginamos que, bueno, hermano, me imagino que el que cae ahí, después de haber estado 1000 años, 2000 años, 5000 años, no sé, y finalmente llega al cielo, pues será una corona bien grandota. Y un cielo, bueno, esplendoroso, porque imagínese ese tremendo sufrimiento que pasó ahí. No lo determina el lugar de gloria en el cielo, no lo determina el lugar de sufrimiento en el purgatorio. ¿Sabe qué lo determina? Tu nivel de gloria, tu posición en el cielo. ¿Sabes qué lo determina? ¿Qué lo define? Tu sufrimiento en la tierra. Si tú rechazas el sufrimiento, repudias el sufrimiento, y ciertamente Dios te deja libre, no te obliga, jamás Jesús va a obligar a nadie, porque en el reino de los cielos no entra nadie obligado, entran los que quieren entrar y se la sudan y se la juegan para entrar en el reino de los cielos. Y entonces el que decide valientemente crucificarse, sufrir, padecer martirio o asumir la cruz que en la divina y perfecta voluntad Jesús tiene para él, cuando inicia y transita el camino de la consagración al Inmaculado Corazón, ese es el que tendrá un cielo alto. Amén. Nos despedimos con un aplauso este segmento a la Santísima Virgen.